Dios les bendiga en esta hora. Pues nuevamente vamos a grabar el sermón. Pero Dios que se encuentren bien y ya con el favor de Dios esperamos vernos ya personalmente, que será mucho mejor. Pero por lo pronto vamos a continuar. Seguimos en el semáforo rojo todavía. Vivimos tiempos complicados, tiempos muy difíciles, nos estamos enfrentando. Y estas situaciones nos pueden llevar a alejarnos de Dios o acercarnos más a Él. Nos puede llevar también a ya no servir al Señor o servirle más a Él. Claudicar, continuar, en fin. Somos tentados pues a muchas cosas. Pero por eso el apóstol Pablo da 3 exhortaciones a la iglesia de Corintios. Los corintios era una ciudad muy próspera, muy materialista, eran hedonistas, es decir, simplemente buscar el placer por placer. Una ciudad mercantil, había mucha inmoralidad. Todo este contexto se encontraba la iglesia de Corintios, en este contexto. Y Pablo le dice 3 exhortaciones y las encontramos en 1 Corintios 15:58, perdón. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La primera exhortación que vemos aquí dice, estad firmes. Aquí vamos a ver en qué contexto está esta palabra de firmes. Habíamos visto antes esta palabra en sermones anteriores, un sermón anterior, de estar firmes. Pero hoy vamos a ver estar firmes en otro contexto. ¿En qué contexto estar firmes? En lo que Pablo les había enseñado a través de toda la carta de Corintios. Y algunas enseñanzas que él les había dicho, encontramos aquí que estar en desacuerdo con las divisiones. Les enseña que no debe de haber divisiones en el cuerpo del Señor, es decir, en la iglesia. Deben ser fieles al Señor, en 1 Corintios 1:10. Lo importante es la predicación. Decía que la predicación para la gente es una locura. La locura es la predicación. Por el Evangelio somos salvos. También le da la importancia a la sabiduría de Dios. Aquella sabiduría que el hombre no puede alcanzar. Por muy inteligente que sea, necesita la revelación del Espíritu Santo para tener esa sabiduría del Señor. También habla de la conducta, cómo debemos de conducirnos. 1 Corintios 4, del 3 al 4, capítulo 10, 23 al 24. No más voy a decir así las citas, ustedes pueden verlas en un momento más. La enseñanza de los dones, 1 Corintios 12:1, lo importante que es saber de los dones que el Señor nos ha dado, de su venida, de la resurrección, en fin. Esto es una pasadita nada más. Son 16 capítulos, así que sería muy bueno que lo leyéramos. Los 16 capítulos, y ahora sí, para nos enteremos
¿Qué fue lo que Pablo les enseñó a la iglesia de Corintios? Estar firmes, pues, en esas enseñanzas. Estar apercibidos. Tener claridad en estas verdades. Porque si no estamos claros en estas enseñanzas, en estas verdades, vamos a tener un problema. Vamos a tener comezón de oír. Dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comezón de oír. ¿Cuánta gente cree ahorita una cosa, mañana otra, después otra, y luego se regresa a lo que había creído, y después dice que no? Recuerdo una persona una vez que me dijo, yo ya no sé ni en qué creer. He andado por muchos lugares, pero ahorita estoy confundido y no sé qué, ya no sé en qué creer. Comezón de oír. Es una tentación fuerte el tener comezón de oír. Hay gente que empieza a estudiar lo falso y después de tanto estudiar lo falso, termina por creer eso. Se fascina, se confunde. Pero cuando estamos firmes en las enseñanzas que el Señor nos ha dado, no nos podemos mover. No nos podemos mover, nada nos va a mover, nada nos va a fascinar. Así como los Gálatas, ¿qué os fascinó? Cuando los Gálatas habían creído en el Evangelio y habían retrocedido, algunos de ellos, yéndose nuevamente al viejo régimen de la ley y mezclado. Y Pablo decía, ¿quién nos fascinó? Por eso es muy importante que tengamos firmes esta palabra. Que esta palabra la escudriñemos, la estudiemos, nos profundicemos en ella y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos dé entendimiento de qué nos quiere decir. Y sin duda alguna, el Espíritu Santo nos va a dar esa sabiduría, nos va a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, y vamos a entender, de tal manera que pueda venir doctrinas por aquí, doctrinas por allá, pero vamos a estar enfocados. Dice 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, este pasaje nos dice, retengan, estén firmes en las sanas palabras que oíste de mí. En este caso le está diciendo Pablo, le está diciendo a Timoteo. Pero también tenemos la unción del Señor que nos va a ayudar a estar firmes en estas verdades. Dice en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que dependamos pues del Espíritu Santo para que nos enseñe. Vivimos en una época que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen
lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto siempre ha existido, pero hoy ha habido una alza muy grande, que cosas que antes eran malas ya pasan por buenas. Y eso pues es algo completamente erróneo. Y se cae en un relativismo. ¿Qué es un relativismo? Por ejemplo, un relativismo es decir, para mí está bien. Si para ti está mal aquello, si para mí está bien, no hay problema. Y se niega las verdades absolutas. Se niega las verdades absolutas. Y esas verdades absolutas es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Siempre va a ser verdad. Siempre va a ser actual. Pero hoy se cae en eso. Y tantas cosas que se están levantando. Cuántas leyes que se están aprobando. Que antes, bueno, desde mucho antes en la palabra de Dios nos dice qué significa eso, pero hoy con estas filosofías se está atacando a la palabra de Dios. Y por eso se cae en un relativismo, la disciplina se ha relajado. Hoy vemos, por ejemplo, alumnos, hablando de las escuelas, alumnos golpeando a maestros. ¿Cuándo se veía eso? Jóvenes desafiando a sus maestros, a sus padres, a las autoridades, porque creen en filosofías, porque dicen que es bueno. A lo malo le están diciendo bueno. Y a las cosas buenas le están diciendo malo. Por tal motivo tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Dice en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba seguro. Él decía, yo padezco, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Dios. Había muchas filosofías también en la época de Pablo, por supuesto. Había muchas cosas contrarias a Dios, y él, como un heraldo anunciaba la palabra de Dios, contrario a lo que decían su medio ambiente, y eso le trajo padecimientos, y él decía, a mí no me da vergüenza, porque yo sé en quién he creído, yo sé que este evangelio es de Dios. Por eso él podía soportar todo aquello. Hay otra cosa que dice, otra exhortación. Ya vimos que hay que estar firmes. Y luego la siguiente, en el mismo versículo 58, y constantes. Constantes. Esta constancia es perseverar. Es continuar en la obra de Dios. No importa la edad. Dice ahí en Salmo 92:14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Yo sé que muchas veces he escuchado a personas de la tercera edad, a personas ya grandes. No, ya no tengo el vigor de la juventud, no, es que ya no puedo. Pero aún en la vejez y en las canas, pueden seguir dando fruto.
A lo mejor ya no pueden hacer muchas cosas que hacían de jóvenes. Pero ¿qué tal la oración? ¿Qué tal la oración? ¿Qué tal el consejo? El consejo que ustedes saben, la experiencia que ustedes han tenido a través de los años en Cristo. Todavía pueden enseñar, todavía pueden compartir, todavía pueden proclamar la grandeza de Dios y todavía pueden llevar frutos, aunque tengan 100 años, aunque pasen de los 100 años, todavía pueden dar fruto de acuerdo a este pasaje. Así que ser constantes en la obra del Señor no es de temporal, debe ser toda la vida, hasta el último segundo de nuestra existencia. Constantes. ¿Constantes en qué? En hacer obras. Dice en 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ser constantes en esto. Sirviendo al Señor también con diligencia, tener esa constancia. Dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sé constantes en la obra del Señor, con buena voluntad. Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Muchas veces no somos constantes y claudicamos en las cosas de Dios. No somos constantes, fluctuamos. Pero aquí esta exhortación dice, sean constantes. Siempre constantes en la obra del Señor. Con ánimo, con fuego, con pasión. Pongámonos a trabajar con perseverancia. Las capacidades que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado talentos. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Gracias a los hermanos que nos graban los sermones y los suben al Facebook, al YouTube. Ellos tienen esos talentos y lo están trabajando y lo hacen con diligencia. Ya son, creo que 29 o 30 sermones. Pero ahí están esos talentos, los están aplicando. Usted tiene otros talentos, otros dones, que puede ser constantes en estar trabajando en ellos. Ser constantes, pues, eso es una exhortación. Dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Usted puede tener muchos dones, muchos talentos, pero si no los trabajamos, alguien va a tomar nuestro lugar. Dice, que nadie tome tu corona. Aquello que el Señor les dio para trabajar, hágalo constantemente, para que nadie tome su corona. Ese privilegio que Dios les ha dado. Porque nada sirve tener los dones, los talentos, si los guardamos, pues ahí nomás los tenemos. No, hay que trabajar.
Hay que trabajar con esa perseverancia que el Señor nos ha dado. Para ser constantes se requiere ser pacientes. Dice en Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Estamos trabajando para el Señor, pero muchas veces nos desesperamos o nos cansamos y dejamos de hacer eso. Así que seamos pacientes. Seamos pacientes. Otra exhortación que nos dice aquí: creciendo en la obra del Señor siempre. Pero, ¿de qué es la obra del Señor? Es predicar el Evangelio. Dice en Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El Evangelio, predicar el Evangelio. El Evangelio, ¿qué nos trae? Nos trae libertad. Sana nuestro corazón de heridas emocionales, situaciones que nos pasaron en la vida, que nos marcaron y nos traen a servidumbre, a esclavitud, como decía el domingo pasado que tuvimos, fue presencial, esa servidumbre que nos hace sufrir, nos esclaviza. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, cuando llega al corazón, cuando se cree en ese Evangelio, cuando se cree que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, esas son el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Eso lo dije hace poco, 2 o 3 veces. Cuando se cree en el Evangelio, que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y pues depositamos nuestra fe en Él, nuestra confianza, Él viene a nosotros. Él nos puede arrepentirnos y creer en el Evangelio, porque la salvación no es por obras. Ahorita vimos anteriormente que Dios quiere que hagamos obras, pero las obras en sí no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es la fe en Jesús. La fe en Jesús, en su sacrificio. Creciendo la obra del Señor también implica amar a Dios y al prójimo. Dice en Mateo 22, 37 y 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y también en 39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la obra del Señor. Amarle a Él. Amarle a Él, pero también amar al prójimo, porque no podemos decir yo amo a Dios y aborrezco al prójimo, no se puede. Van las dos juntas. Amo a Dios, por consecuencia amo al prójimo. Que es la obra del Señor, también implica que debemos de edificarnos unos a otros. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificarnos, estarnos construyendo. Todos nos necesitamos unos a otros y hemos de estarnos edificando, apoyándonos, animándonos, para que así podamos seguir adelante en nuestras vidas, agradando al Señor. Creciendo en la obra del Señor implica también el hacer discípulos. Dice en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es la obra del Señor. Amarle, servirle, servir a la iglesia, servir al prójimo, predicar el evangelio, apoyándonos unos a otros. Eso hemos de hacerlo más y más y más. Yo he escuchado gente que me dice, yo antes, cuando era joven, servía mucho al Señor. Hacía esto, hacía lo otro, predicaba, enseñaba, muchas cosas hacía, pero ya no las hago. No, aquí dice creciendo en la obra del Señor. Es decir, que si antes lo hacíamos, hay que extendernos más, hacerlo más todavía. 3 exhortaciones. Pero ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre? ¿Valdrá la pena? Sí vale la pena. Sí vale la pena. Porque aquí dice, la última parte del versículo 58, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano todo lo que hacemos para Dios. Dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios no olvida nada. Ya he hablado en otras ocasiones de este punto. Dios jamás se va a olvidar. Y también hay una recompensa. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanas o hermanos o padre o madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Se paga un precio por seguir a Dios, pero hay una recompensa. Hay una recompensa. Mucha gente ha dejado, literalmente ha dejado así, por irse a servir a Dios. Ha dejado todo. Una persona muy rica, disculpen que se me fue el nombre, un misionero, tenía mucha riqueza, era familia muy rica en Inglaterra. Él sintió el llamado de ser misionero. Trataron de persuadirlo para que no lo hiciera, que iba a ser allá en un lugar muy lejano, perdiendo sus comodidades, el abrigo de la familia, sus posesiones, que eran muchos. Pero él tomó la decisión de irse.
tenía al parecer, creo que 24 años. Todo un porvenir. Tenía un gran porvenir. Pero él se fue. Y duró poco tiempo allá en aquel lugar. Y falleció. Falleció esta persona. Pero esa persona, ese misionero, va a recibir 100 veces más. Porque es una promesa del Señor. Hay recompensa. Cuando estemos en la presencia del Señor, nuestras obras van a pasar por fuego. Y si les hicimos de acuerdo a su voluntad en el Señor, no se van a quemar. No se van a quemar. Vale la pena. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmo 126, 6. Hay recompensa para lo que hagamos para el Señor. Y esa misma solicitud tenemos que hacerlo hasta el último momento de nuestra vida. Bien, vamos a orar ya para terminar. Padre Celestial, bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y Señor, pues tú ayúdanos a estar firmes en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Que nada nos pueda mover, Dios. Ningún viento de doctrina, sino que siempre estemos sin movernos en la sana doctrina, Dios. Tu obra, Dios, para que seamos constantes en tu obra, que no fluctuemos, Señor, que lo hagamos con diligencia, con pasión, con devoción a ti, con entrega. Y Padre, que sigamos siempre adelante, Señor. Que no nos mueva la recompensa, Dios, sino que te sirvamos de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor. Por amor a ti que lo hagamos, Señor. Tu obra, Padre, y muchas gracias, Señor. Bendícenos en gran manera a cada uno. Y gracias por Jesucristo. Amén.